Caja Popular de Ahorros. Está a punto de hablar el interventor, José Díaz. Lo escuchamos. Exclusivamente técnica, pero ha llegado un momento donde corresponde aclarar las situaciones porque ya hemos tomado las medidas adecuadas con relativamente al caso. Para eso, nosotros pensamos que sería conveniente hacer un pequeño raconto de la situación de la Caja Popular a través de los 8 años que lleva esta gestión. Y en este caso esto está vinculado estrictamente con el organismo de Contralor de la provincia de Tucumán, para que ustedes tengan una real dimensión en lo que va a ser al final de la información que le vamos a dar y va a poder ser entendida de manera completa. Nosotros empezamos la gestión hace aproximadamente 8 años, la relación con la Caja, con el organismo de Contralor, el Tribunal de Cuentas, se estaba desarrollando en un primer momento de manera normal. Todo se comenzó a ajar y comenzamos a sufrir los embates arbitrarios, abusivos, sustentados en aparentes actos administrativos legítimos que le permite la ley del Tribunal de Cuentas, que es la ley de administración financiera, la ley 6970. Todo esto tiene un origen disciplinario en donde se realizó un sumario con las correspondientes auditorías y quedó involucrado un familiar del presidente del Tribunal de Cuentas. Eso nos llevó a tener que hacer acciones penales. Aclaro, no en contra de él, sino en contra de todos los involucrados, inclusive trabajadores de acá de la Caja que fueron cesanteados. A partir de ahí comenzó la constante, y digo bien, batalla adversaria, son dos adversarios enfrentándose, lo cual no debería ser así. Somos parte del Estado todos tenemos que servir. Sin embargo, eso sucedió. Tenemos aproximadamente entre 60 y 70 sumarios iniciados en contra de la actividad, o sea, de la Caja Popular. O sea, hemos paralizado el organismo de Contralor de la provincia de Tucumán para controlar a la Caja Popular de Ahorro, que es el único organismo que trabaja con normas ISO, 4 sistemas de control, contabilidad compartida doble, auditoría externa, y es el único organismo que se sustenta al día de la fecha con sus propios recursos. Es decir, que no tenemos ningún otro tipo de objeción. Además, nuestros balances son presentados en tiempo, en forma, y son aprobados por todos los organismos, Auditoría General de la Provincia, Contaduría, pasan en el informe de cuenta de inversión, y ustedes van y observan cómo la legislatura los aprueba. Bueno, pero hemos sufrido distintos tipos de embates. Esos embates oscilaron en la instalación de ascensores, la renovación de la flota de blindados, compra de autos, la reforma de lo que ustedes han visto de la Caja Popular, la instalación de software. En todo había algún tipo de observación, reitero, arbitraria. Le hemos tenido que avanzar, hemos tenido que sufrir esos embates, en que han terminado en generándonos mayores costos a la institución. Los últimos embates que hemos sufrido han sido relacionados con 2 cuestiones principales, que son las que les voy a hacer mención. Pero para ello ustedes tienen que tener en cuenta, si hay una enemistad manifiesta con quien suscribe por la realización de un sumario con un familiar, ustedes todos son periodistas, todos están informados, saben que automáticamente me tengo que excusar de intervenir. No hubo acción, no hubo sumario en que planteáramos la recusación, en que nos hayan hecho lugar a la recusación con causa. Además de no hacernos lugar a la recusación con causa, hemos sido sometidos, el señor subinterventor y yo, a multas por falta de respeto, como ser, por ejemplo, me espera, por favor, ya le traigo la información. Falta de respeto. También hemos ganado en los tribunales ese tipo de acciones. Lo que pasa, que esto es la Caja, somos profesionales, no vamos a salir a publicar en diarios o a hacer publicidad de situaciones que son diarias y que no tienen importancia para nosotros. Para nosotros lo que tiene importancia es la Caja Popular y servir, nada más. Ahora bien, ¿cuáles son esos 2 puntos
sobre lo que el Tribunal de Cuentas ha iniciado acciones. Quiero aclararles algo, cómo funciona el sistema. El sistema de Contralor funciona. Si detectan una irregularidad, se hace una comprobación sumaria. Una vez que se realiza una comprobación sumaria, se determina la conclusión del mismo y se ordena la iniciación de un sumario. Pero ahora, yo ordeno la iniciación de un sumario, pero el Tribunal de Cuentas concluye, hay delito. Sumario implica que recién empieza el derecho de defensa, pero ya concluye, hay delito, vaya a la Fiscalía. ¿Y cuál es la imparcialidad que voy a tener sobre que quien me juzga de antemano está diciendo que ya hay la comisión de un delito? No existe, tampoco se recusan por eso. Dos hechos importantes que están contenidos en dos actuaciones. Una relacionada al CIPROSA, que ustedes la conocen, y otra relacionada con la entrega de alimentos y mercadería. Separemos para que seamos claros. Vamos primero al tema del CIPROSA. La Caja Popular de Ahorro, ustedes tienen que saber, se remiten a la Ley 5115. La Ley 5115, en su primer capítulo, le dice que tiene un fin eminentemente social. Ahora, ¿saben ustedes quién le dan el fin eminentemente social? Les da el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán a través de la Ley de Presupuesto. Ahí se marca el fin de la Caja Popular y cómo tiene que llevar a cabo. No sé si ustedes recuerdan la época de pandemia. En la época de pandemia, acá en la Caja no se paró la actividad, eran los aportes, las compras de mercadería. Muchos de ustedes estuvieron participando de ese tipo de situaciones, donde se hacía las entregas de mercadería, la utilización del vacunatorio, y eran con recursos propios de la Caja Popular, que iban desde lo económico hasta los propios trabajadores que intervenían en ese tipo de situación. Bueno, llegado el momento, es necesario destacar cómo la Caja Popular destina los ingresos a educación y a la salud. Ustedes lo tienen claramente cuando en la Ley de Presupuesto se aprueba el presupuesto de la Caja Popular y ahí se establece una cuenta que dice subsidios. O sea, está autorizado por ley, clarito, subsidios. La Caja está destinada a dar subsidios. No solo a dar, sino a poner todos los recursos que le dé el Estado y las órdenes que le dé el Estado para cómo distribuir el subsidio. Un caso claro, por ejemplo, es el tema del tabaco, el pago del tabaco, que ahora no lo hacemos más, cuando fue el IFE. O sea, no eran recursos nuestros, pero los materializábamos a través de la distinta logística que nosotros tenemos implementados en la Caja Popular. Finalmente llegamos al tema del CIPROSA. El tema del CIPROSA, ¿cómo se genera el aporte del CIPROSA? El aporte del CIPROSA se genera a partir de un sistema de cálculo establecido en la Ley 5115. Está en el artículo 21 y 21 bis de la ley. Ese artículo 21 y 21 bis de la ley le establece cómo se debe de llevar a el cálculo para realizar los aportes al CIPROSA. Dichos aportes, que son producto de la actividad de juego de la Caja Popular, son anuales, no son mensuales. Está claro en la ley, son anuales. ¿Cómo se componen? Haciendo un más y un menos con la venta de los juegos, percibida, no devengada obviamente, menos los gastos que se tienen, pago de premios, comisiones, el servicio de automatización, todo lo que haga al producto de juego. Del resultado de eso, de esa suma y resta, es lo que se destina al CIPROSA, pero de manera anual, que quede claro. Obviamente eso varía. ¿Por qué varía? Porque hay un factor importante, el azar. No sabemos cuáles van a ser los premios, no sabemos cuál va a ser el resultado del juego, pero eso va variando. Año a año, obviamente. En este caso, ¿qué es lo que sucedió? Se hicieron presentes en la institución funcionarios del CIPROSA. Esos funcionarios del CIPROSA
mencionaron que existía una deuda, no la sabían cómo calcular, tal deuda no existía, y salió un número astronómico. Dicho número astronómico fue directamente imposible de entender. Y no sabíamos cómo lo habían llegado al cálculo ese. Fue 3.350 millones de pesos. Bueno, pero era fácil, lo calcularon mal. Tomaron el bruto de la totalidad del balance de la caja, un anexo 5. En ese anexo 5 están incluidos seguro ART y parte de juego, pero no están los gastos de juego. Y a la vez están puestos en moneda ajustada por inflación. O sea, una torpeza mayúscula o un desconocimiento bastante importante de cómo se deben de realizar la operación. Ese es el resultado del acuerdo del Tribunal de Cuentas que sostiene que hay un juicio de responsabilidad y un mal cumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Ante lo cual, nosotros nos presentamos en tribunales, nosotros hicimos la denuncia correspondiente por ese tema de falsificación de instrumento público, abuso de autoridad, con la debida documentación que avala esa situación. Pero tengan en cuenta algo, que el periodo que reclamaba el Tribunal de Cuentas de Deuda ya estaba aprobado por la legislatura y los balances también, ¿no? O sea, es con efecto retardado lo que se realiza. Es inentendible. Así también reclaman dentro de ese monto un acuerdo que se hizo con el CIPROSA, que también ustedes concurrieron, se firmó el acuerdo, no era algo desconocido, entre la Caja Popular y el CIPROSA para la construcción del TEA. ¿Con qué se iba a hacer la construcción del TEA? En uno de los inmuebles de la Caja Popular, con fondo de la Caja Popular, producto de esos dineros que se destinan al CIPROSA. Entonces el CIPROSA iba a realizar los proyectos de la obra, la Caja lo iba a pagar, pero con esos fondos que se destinaban al CIPROSA. Estaba perfectamente contenido en el convenio. El Tribunal de Cuentas sostiene no tiene validez. Ahora, nos hagamos esta pregunta, ¿no tiene validez? ¿Y por qué el CIPROSA lo rescindió? Volvamos a ustedes. Ustedes son periodistas, son personas con un conocimiento. ¿Puedo yo decir que algo no tiene validez y luego rescindirlo? No, debe ser que tenía validez, si no, no lo rescindo. Y lo rescindieron las mismas autoridades del CIPROSA que reclamaban la deuda. También había otra particularidad. Nos decían que no habíamos conciliado la deuda. Y les puedo decir que estos funcionarios que me acompañan trabajan 24/7 y conocen la caja. Si ustedes van y toman las cuentas de inversión que sale todos los años, en el mes de septiembre, en el CIPROSA, le dice que no tienen concilio los bancos. Si no tienen concilio el banco, ¿cómo nosotros vamos a poder conciliar con ellos? Ustedes pregunten acá a cualquiera de los funcionarios si está la conciliación bancaria hecha. Nosotros las hacemos a diario. A nosotros no se nos escapan ese tipo de situaciones. Bueno, eso está reflejado. ¿Qué hicimos nosotros? Como les menciono, las acciones penales correspondientes. No nos tembló el pulso, están hechas, y no están hechas desde ahora, ¿no? Están hechas desde el año pasado, cuando esto se emitió. Les aclaro, todavía no llegó el juicio de responsabilidad, ¿no? Todavía no se inició ni nada por el estilo. Creo que con eso ya tienen una idea acabada del problema del CIPROSA. Vamos ahora al problema que han generado con el tema de la entrega de alimentos, mal cumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación y demás tipos de imputaciones delictivas. Volvemos al mismo proceso, realización de una comprobación sumaria, se termina con un sumario, pero remiten a la Fiscalía, pero remiten a la Fiscalía ya imputando un delito, y recién se va a iniciar
el sumario. O sea, quien me va a juzgar ya emitió opinión diciendo somos culpables de la comisión de un delito. Cuando si es que existe algo, si existiera una irregularidad, no es un delito. O ustedes me ven a mí llevándome bolsones. ¿Vieron la cantidad que son? Es ridículo. Pero ahora vamos al análisis del problema, y en este caso el problema no fue tan... Una de cuentas no dice que usted se ha llevado la mercadería, dice que usted autorizó a que se lleve la mercadería. Correcto, le contesto. ¿Por qué le tengo que contestar y por qué utilicé esa expresión? Porque quienes están ahí son empleados. Ahora le voy a contestar la pregunta inteligente que ha hecho usted. Bueno, si usted observa ese sumario, en el sumario exclusivamente menciona que destinan a la delegación fiscal, con los contadores Pacheco, con los contadores Mivelli, a que busquen las órdenes de entrega de la Caja Popular, únicamente en un periodo comprendido entre marzo del 22 a octubre del 23. O sea, lo único que había que hacer, mostrando una tendencia, es buscar las órdenes que tenía la Caja Popular. Ahora hay una contradicción en ese expediente, porque la delegación fiscal menciona que recibió la orden del contador Pelufo, su jefe, mientras que el contador Pelufo dice que fue la delegación fiscal la que les llevó la orden. Solicitaron un dictamen para auditar, dictamen generado por el doctor González Navarro, asesor letrado del Tribunal de Cuentas. El dictamen es un elemento esencial de cualquier expediente administrativo porque está para garantizar la juridicidad, pero también tiene las mismas obligaciones que quien va a emitir el fallo o va a resolver. Ahora, ¿cómo puede resolver alguien que ha sido asesor letrado, ha sido asesor acá en esta casa y ha ocupado ese cargo hasta el 2015 dentro del Ministerio de Bienestar y Desarrollo Social? Ahora bien, continuando con el desarrollo de este tema, el dictamen del doctor González Navarro incluso hace mención orden de entrega de fondo. No, era una orden de entrega de mercadería. Seguimos con esto, ¿y cuál es el núcleo? La inexistencia de convenio, la inexistencia de una rendición. Ese es todo el problema. Vamos a la existencia del convenio. Se trata de organismos del Estado, no necesita convenio. Segundo lugar, la propia Carta Orgánica de la Caja lo faculta para hacer actividades de naturaleza social. Y tercer lugar, no hay ningún tipo de convenio realizado con ningún tipo de sujeto que haya intervenido dentro del Ministerio de Desarrollo para obtener mercadería. Y lo que digo es fácil de resolver. Se solicita la auditoría, pero como corresponde, con sujetos imparciales, con documentación respaldatoria, y no va a existir ningún tipo de convenio porque no lo hay. Y si existiera un convenio, el convenio tiene que tener dictamen de fiscalía y salir por decreto, lo cual no es posible. El Ministerio también tenía, por el decreto 2348, la obligación de hacer entrega de mercaderías. Ahora, ¿quién redactó el decreto 2348? El mismo González Navarro, que estaba en la Secretaría General de la Gobernación. O sea, si hay alguien que no podía intervenir en este proceso, es el doctor González Navarro, porque tenía intereses creados. Y él conoce a la perfección, porque él era uno de los funcionarios que entregaba sin la realización de ningún tipo de convenio. Sumándole a esa irregularidad, el haber participado, excediendo sus funciones, no cumpliendo sus funciones como asesor letrado, en emitir un dictamen jurídico para ordenar un sumario en contra de la Caja Popular.
Ahora bien, por otra parte, es de destacar que no hay rendición de cuentas, no hay en lo absoluto rendición de cuentas en el desarrollo de esa actividad del Ministerio, con nadie, no solo en el pedido que se realizó hasta marzo del 22 se realizaba de manera verbal y la entrega la disponía quien retiraba. Eso no está y ustedes como periodistas lo pueden corroborar. Eso no existe. A la caja le pido. Bueno, continuemos con eso, con esa situación, de que a la caja es la única que le pido y a la caja es la única que simulo una auditoría. ¿Por qué le digo simulo una auditoría? Porque yo para auditar, les doy un ejemplo, eso lo dicen las buenas técnicas de auditoría, los tratados y demás de auditoría, tengamos como ejemplo esta mesa. Yo quiero encontrar estos micrófonos, o van a saltar estos micrófonos, pero tengo que auditar todo. Distinto es que yo le diga, señor Romero Silva, venga y retire ese micrófono. Eso no es auditoría. Eso es direccionar algo. Porque no se realizó una auditoría por completo. Seguimos avanzando. Una vez detectado por supuestamente la delegación que estaba interviniendo, se inicia la comprobación sumaria. Y en la comprobación sumaria es a los fines de investigar. Qué raro, no pidieron auditoría de absolutamente nada, no comprobaron nada de todo el contexto, únicamente era de la Caja Popular. Continuamos. Una vez realizado esta actividad, concluyen con la supuesta comisión de un delito. Bien, pero está realizado por funcionarios que tienen que excusarse, que tienen la obligación de hacerlo y que recién está por iniciar el sumario. Pero ya concluyen que hay un delito, ya ordenan la intervención de la Fiscalía. ¿Y a dónde está el derecho de defensa? No existe. Bien, hemos llegado a ese punto. Perfecto, el Tribunal de Cuentas ya ha emitido su opinión, ya ha generado su manera de obrar. Ahora les tengo que decir algo yo a ustedes. ¿Saben ustedes lo que es el acuerdo 987 del 2008? Bueno, el acuerdo 987 del año 2008 es el que establece cómo se debe rendir cuenta en todos los organismos de la provincia de Tucumán. Entonces eso quiere decir que los señores del Tribunal de Cuentas son los que no han cumplido, no la gente del Ministerio, sino la gente del Tribunal de Cuentas, son los que no han cumplido con tomar conocimiento, auditar, controlar la rendición de cuentas. Y entonces, si están esos funcionarios que no cumplieron con sus deberes, ¿por qué no están incluidos en el supuesto sumario que han realizado? Y dije supuesto porque el sumario no es para acusar a alguien, el sumario es para conocer la verdad. Esto que hicieron es una simulación de sumario para continuar con esa enemistad manifiesta que se tiene con esta gestión y que no hubo ninguna animosidad sino cumplir nuestro deber cuando fue que quedó atrapado un familiar del señor. Ahora, ustedes saben también quién es uno de los proveedores del Ministerio de Bienestar, porque salió en todos los medios. También la familia política del señor presidente. Tampoco es mentira mía eso, ¿no? Está reflejado en las contabilidades del Ministerio. Ahora, si desde el año 2008 tienen la obligación de rendir cuentas, ahora lo piden. Bien. También les quiero comentar algo que creo que es importante para ustedes. ¿Sabe quiénes eran los únicos que no tenían que rendir cuentas?
de manera mensual. ¿Qué organismo? El subsidio de salud y la Caja Popular de Ahorro de la provincia de Tucumán. Es así que en el mes de noviembre del año 23 se emite un decreto del Poder Ejecutivo en donde recién se lo incluye a la Caja Popular de Ahorro en la obligación de rendir cuentas, justamente después de estos hechos. Y somos notificados por el Tribunal de Cuentas en fecha 23 de noviembre sobre cómo deberíamos comenzar a rendir cuentas. 23 de noviembre del 23, siendo la primera rendición de cuentas que presenta la Caja Popular de Ahorro en diciembre del 24. En diciembre del 23, que se presenta en el mes de enero del 24. Bueno, con esto, ¿qué le quiero concluir, señores? Estamos con una simulación de actuaciones administrativas. La Caja, en mi caso, ya he iniciado las acciones legales correspondientes. Las acciones legales tienen naturaleza penal, las otras acciones tienen naturaleza administrativa. No los voy a aburrir a ustedes con los detalles técnicos de cada una, pero sí que esta institución ha sufrido una realidad. La ley 6970 le da al tribunal la facultad del Tribunal de Cuentas de auditar, control preventivo, control posterior, y además es aquel que lo va a sancionar. Si alguien que lo audita es imparcial para sancionarlo, bueno, esa es la realidad del Tribunal de Cuentas. Y además el Tribunal de Cuentas no tiene control de nadie. Entonces usted, el Tribunal de Cuentas, los observa por algo, inmediatamente usted el único camino que tiene es la justicia. No tiene otro camino. Bueno, nosotros hemos tomado este camino como corresponde y lo iniciaremos. Ya está iniciado, por supuesto. No tengo nada que esconder con respecto a ese tema, y serán oportunamente dadas todas las explicaciones del caso por ellos y por mí. No hay nada más que sintetizarlo en algo concreto. Se ha cumplido la ley, la seguiremos cumpliendo, no tenemos nada que esconder, pero tampoco ya vamos a tolerar que nos imputen la comisión de un delito cuando no hay un delito, y tampoco vamos a tolerar abusos, porque esto ya torna a ser un abuso. Directamente es un abuso de la autoridad, es un abuso dentro de la utilización de las herramientas que la Constitución les ha otorgado y la Ley 6970. Bien, esto se va a debatir dentro de los fueros que corresponden y se resolverán ahí. Pero la Caja Popular, en mi caso yo tampoco, no tenemos nada más que decir con respecto a este tema. Se argumentarán todos los fundamentos técnicos en los estados que corresponden. Díaz, ¿qué destino tenía la mercadería? No le puedo decir ahora, pero era eminentemente social. No tengo el detalle para darle cada una. Como usted sabrá, Romero Silva, la Caja da millones de subsidios durante cada año, no le puedo determinar cada uno, pero sí están los registros de cada cosa y se lo aportarán correspondientemente. Pero ¿cómo era el mecanismo? ¿Por qué la Caja Popular dependía de solicitarle? Porque nos solicitó el Ministerio para que hiciéramos entrega por la logística que teníamos. Nada más. Que ocurrió no una vez, sino muchas veces ese tipo de situaciones dentro del marco del Ministerio. ¿Y tenían fines políticos? Porque estábamos en campaña en ese tiempo. Le quiero aclarar algo. ¿Usted cree que yo soy político? Para nada, Romero Silva. Esto es la Caja Popular.
En este caso me toca a mí, José Díaz, estar ubicado en un lugar, en una institución que me honra. Yo no tengo ninguna noción, ni esta institución ha obedecido a fines políticos. Si usted entiende político en el sentido de politicón, en la etimología griega, sí, el bien común para todos, pero no fines políticos partidarios. Usted dijo también que no era la primera vez que ocurría y que había personas que ya habían realizado estas prácticas. ¿Usted a qué se refiere? Cuando usted hablaba de González Navarro. Ah, claro, porque él ocupó el ministerio y él era uno de los que entregaba. O sea, reconoce que estas prácticas son de años, González, de años Romero Silva. Pero era por la mecánica del ministerio. Y el Tribunal de Cuentas nunca dijo nada. ¿Y por qué crees que no dijo nada antes y ahora sí? Le acabo de decir, todo es por esa... es una enemistad manifiesta. Romero Silva, usted es un hombre que tiene un claro conocimiento de cómo se mueve el Estado. ¿No es cierto? ¿A usted le parece normal más de 60, casi 70 actuaciones administrativas en contra de un organismo que está con certificaciones ISO? Acá el subinterventor también es gerente de juego, gerente general de juego. 3 años y medio lleva la auditoría y no la cierra. Ahora va a entrar el año que viene a salita de 4. Esas son las auditorías del Tribunal de Cuentas sobre esta institución. Y si, es más, cuando concurren, lamentablemente no están ustedes, les tenemos que explicar, porque no lo entienden. Algunos de los funcionarios que suscribieron el informe perjudicial en donde se sanciona la caja por el tema del Ciprosa, llegaron acá a solicitar que les demos los comprobantes de cómo eran las apuestas. Romero Silva, son 6 sorteos. ¿Se imagina cada ticket? Esa es la idea que tiene. ¿Le pidió algo el gobernador? ¿Cómo? ¿Le pidió algo el gobernador? Que haga mi trabajo nada más. Hasta ahora no me pidió nada más que eso. ¿Su renuncia? Jamás. Hasta ahora no. ¿Tendría algo para decirle a Terrá? Para nada. Lo que yo digo tiene que estar hecho por escrito como corresponde a cualquier funcionario. No tengo por qué dirigirme al señor Terrá, a quien no conozco, pero me remito por las vías escritas, nada más. ¿Corresponde eso, señora? Sí, diga. Para la aclaración, en realidad le había dicho que cuando se trata de organismos del Estado no hace falta convenio, y dijo ¿Sí? en un momento que no hay rendición de cuentas penales que no existen. Eso se requiere de parte del Ministerio de Salud. Claro que nunca existió la rendición de cuentas. Es más, lo que es... Rastreo del Ministerio de Salud Social Vaya y búsquelo al rastreo a ver si no va a estar existente. Es más, hay una norma del Tribunal de Cuentas que es del 987 del 08 hasta el día de hoy que no la aplicaban. Y la Caja Popular no estaba obligada a rendir cuentas, recién lo está obligada a rendir cuentas a partir del mes de noviembre del 23. La aclaración se puede hacer con el tema Ciprosa. Sí. Que hay un monto que explicó, digamos, que dónde cree que tomaron esa cifra. No creo, estamos seguros que así. Pero se hicieron los pagos. ¿Sí? Esos pagos entonces no se estaría saldado lo que marca el Tribunal de Cuentas que supuestamente se deuda. Sí, estarían saldados. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas marca que se adeuda más y no se adeuda. O sea, dice el Tribunal de Cuentas que ustedes retrasaron la entrega de esos fondos al Ciprosa. Nuevamente la pregunta inteligente que hace Romero Silva acá. ¿Por qué lo dice el Tribunal de Cuentas? Porque como la Caja Popular tenía un convenio con el Ciprosa en donde les decía que las obligaciones de la Caja eran tomar esos fondos que le correspondían al Ciprosa de manera anual hasta que se realizara
el TEA, esos eran los fondos que no se entregaron. Cuando dejaron sin efecto el convenio del TEA, al cual el Tribunal de Cuentas no le reconoce valor, por eso es que dice que retrasamos. No retrasamos. Estábamos cumpliendo un convenio. El Tribunal de Cuentas no le reconoce validez. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo rescinde el mismo Ciprosa? Si no tiene validez, ¿para qué lo va a rescindir? Cuando lo rescindió, inmediatamente se hizo entrega de los fondos que estaban destinados a esos fines. Eso es lo que sucedió. Díaz, además de este ida y vuelta con el Tribunal de Cuentas, se ha conocido el fin de semana de que usted y otras personas más, creo que el señor Amati y otros más, han sido denunciados por la señora Álvarez en el Ministerio Público Fiscal, donde ha solicitado que se hagan algunos allanamientos, ha solicitado la detención de ustedes y que también se investigue el fin que tenían justamente la entrega de esta mercadería. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, primero no tengo mucho para decir en cuanto no conozco ningún tipo de actuación en concreto. Sí puedo decirle que no hay ninguna comisión de un delito y por otra cosa le tengo que afirmar que debido a esos trascendidos me puesto a disposición como cualquier funcionario por ante la justicia. ¿Ya lo ha notificado usted? No me han notificado, pero cuando salió en los medios periodísticos, como corresponde, lo he hecho ya. En estos momentos no es que lo estoy por hacer, ya lo hice. Ya lo hice e hice la denuncia correspondiente también por las manifestaciones del Tribunal de Cuentas y todo lo que debo de hacer. ¿Qué persigue el Tribunal de Cuentas entonces? ¿Lo quieren afuera de la Caja Popular a usted? Y mire, no le... Dinero en este caso con el que también tiene una enemistad. A ver, separémonos tanto. Yo no puedo saber lo que persigue el Tribunal de Cuentas, Romero Silva, y usted entiéndame, porque no puedo meter a la institución Tribunal de Cuentas, en primer lugar. En ese caso, debería haber los funcionarios que ocupan los mandos del Tribunal de Cuentas, pero tampoco le podría dar una respuesta de eso porque desconozco cuál es su finalidad. Como le mencioné hace un rato, creo que a la señora, no lo conozco personalmente al presidente del Tribunal de Cuentas. Con respecto al, entiendo que se refiere usted al diputado Cisneros, el diputado Cisneros es una persona que representa a la provincia, es un dirigente sindical muy conocido, que tiene una trayectoria de hace muchos años, pero que no tiene ninguna vinculación con la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán. No figura en ninguna parte del organigrama, no ocupa ningún cargo, no le puedo decir absolutamente nada más sobre ese particular. Pero sí le puedo decir que todos los que estamos acá somos funcionarios, tan funcionarios como los del Tribunal de Cuentas, todos acá son dignos. Esta institución tiene 115 años, no vamos a dejar que se la manche. Por eso hemos tomado, ante esa supuesta denuncia Romero Silva que hicieron, que no sabemos, no sé ni quién es, ni cuál es la finalidad que persigue, la veremos en tribunales, hay que estar ahí. Pero lo primero que se hace de parte de un funcionario es ponerse a disposición del fiscal, exponiendo los hechos, constituyendo domicilio, dando cumplimiento a la normativa vigente y cumpliendo con sus obligaciones, realizando las denuncias correspondientes ante la comisión de un hecho ilícito, que es lo que se hizo ya. No, a usted, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo queda la imagen según su criterio del Tribunal de Cuentas con lo que está diciendo? Porque se acredita la actuación que vienen haciendo, teniendo en cuenta que es el único organismo de control que tiene la provincia? Le vuelvo a repetir. La imagen del Tribunal de Cuentas no tiene nada que ver. Es el organismo de contralor de la provincia y yo no soy quien para cuestionar un organismo que está contenido dentro del artículo 76 a 80 de la Constitución de la provincia. La institución está como tal, creada, puede tener déficit conforme las modificaciones que se realizaron en nuestra Constitución Nacional, la Ley de Entidades Financieras,
pero la institución es inmaculada. Le vuelvo a repetir, hay algunos hombres que la pueden componer, pero no tiene nada que ver con la institución. La institución también tiene funcionarios probos, la institución también tiene gente que trabaja. No tiene nada que ver la institución. Esto es democracia, esto es república, esto no se maneja a través de instituciones, por lo menos es lo que creo. Y disculpe, confía en el Ministerio Público Fiscal, que es el que tiene las actuaciones del Tribunal de Cuentas y debe determinar efectivamente si hubo o no una comisión de delito. Tenía un profesor que me dijo que debía confiar en la Constitución, que debía confiar en el derecho y ganar en el proceso. Se llamaba Luis Iriarte. Me limito a eso. Soy abogado hace 30 años. No voy a cambiar en esa situación. Y usted me entiende lo que le contestaba. Teniendo en cuenta todo lo que usted está hablando, entonces, si la institución no tiene nada que ver en el Tribunal de Cuentas como institución de control, ¿cree que Miguel Terrá puede tener una animosidad contra su persona para generar esas situaciones? Hasta ahora es lo que aparenta. Se demostrará a través de las actuaciones legales. Bien, gracias. Bien. Buenos días. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos al interventor de la Caja Popular hablando sobre estas acciones que inició el Tribunal de Cuentas de la provincia contra la institución. Una conferencia de prensa larga, que dejó seguramente varias cuestiones para analizar luego. Vamos a cambiar de tema, Caro. Sí. Tenemos información local también, algunos títulos para repasar en este caso. Tema con el que vamos a volver en algunos minutos más, pero ya entró en vigencia el Código de Planificación en Yerbabuena. Atención con esto, porque el municipio aprobó ya el nuevo Código de Ordenamiento mediante una ordenanza que reemplaza tras 30 años a la normativa anterior. El texto de más de 200 páginas define alturas máximas